En este vídeo te voy a explicar cómo generar actividades de evaluación y relacionarlas con los criterios de evaluación que previamente has relacionado con objetivos y contenidos de la materia y has ponderado dentro de la programación didáctica para poderlos usar precisamente para hacer estas tareas de evaluación. Si se te escapa algo de lo que te estoy diciendo, quiere decir que necesitarías ver el vídeo que hice explicando cómo hacer las programaciones didácticas en Seneca y cómo relacionar los criterios de evaluación con objetivos y contenidos y ponderarlos. Así que en este mismo momento estarás viendo que sale una etiqueta en la cual clicas y te lleva al vídeo que te digo, un vídeo que tienes que ver previamente para poder después entender lo que voy a hacer a continuación. Cuando entramos en Seneca tenemos esta pantalla de aquí que sería la pantalla de inicio y nos vamos a ir a lo que va a ser dentro del menú, ¿verdad? De contextual nos vamos a ir a alumnado. Vamos a clicar en alumnado y después nos vamos a ir a aquí, darle al más dentro de alumnado para desplegar estas opciones. Nos van a salir de esta forma que veis aquí: seguimiento académico, desplegamos, cuaderno de clase, desplegamos y tenemos parámetros, actividades evaluables, cuadernos, ¿verdad? Una vez que nos llegamos aquí, tendríamos que detenernos un poco en lo que son los parámetros. En los parámetros podemos definir varias cosas. Yo voy a hacerlo muy por encima porque no es de lo que va este vídeo. Pero fíjate en una cosa curiosa. Tienes que crear lo que se llaman las categorías evaluables. Yo me he creado 4 categorías, que es como me gusta a mí trabajar. Entonces tendría trabajo de clase, trabajo de casa, ejercicios de rutina y tareas de evaluación. Estas es, digamos, mis categorías para trabajar con los chicos y chicas que tengo en clase. Después tendríais aquí el modelo de calificación, no hay nada. Y actitud y comentarios que podríais seleccionar, en este caso en tercero y en cuarto de la ESO, que yo voy a compartir los comentarios. La actitud, que eran las famosas caritas rojas y verdes, ya no están. Esas se han eliminado, así que vamos a compartir los comentarios. Una vez que tenemos esto, lo siguiente que vamos a hacer es, dentro de la categoría evaluable, podríais crear, ¿verdad?, aquí una categoría, las que vosotros quisierais, y eso sí, tenéis que ponerla siempre como vigente para poderla usar. Aquí os creáis la que queráis y se acabó. Yo, por ejemplo, tengo aquí, si ponéis todas, pues veréis que hay varias que están repetidas, hay pruebas de bloque, en fin, hay otras cosas. A mí solamente me interesa que veas cuáles son las que yo voy a usar. Una vez que en parámetros hemos hecho estas categorías para trabajar, lo siguiente, ya sí, nos vamos a ir a lo que serían actividades evaluables y te voy a mostrar cómo hacer una actividad evaluable. Voy a seleccionar cuarto de la ESO, la primera evaluación, y si le damos a refrescar, ves que ya hay una creada, ¿vale? Ya tengo una creada que después te voy a mostrar para que veas rápidamente cómo tiene todo lo que te voy a explicar ahora que debe tener. Entonces, lo primero, para crear una actividad evaluable, suponiendo que no tienes ninguna, sería, nos venimos aquí, nueva, ¿verdad? Clicamos y se nos abre esta pantalla. Alumnado para el que vais destinada, evaluación en la que vamos a poner la categoría, digo la actividad, y aquí la categoría evaluable. En este caso, yo voy a hacer una tarea de evaluación, porque yo quiero poner un proyecto. Mis estudiantes van a hacer un proyecto y yo lo tendría que meter dentro de la categoría que yo llamo tareas de evaluación. Aquí vendría la descripción. Yo debo ponerme algo que me permita a mí, ¿verdad?, saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en mi caso sería proyecto de medición del aula. Y como descripción corta, pues por ejemplo yo me podría poner, ya lo tengo aquí, ¿verdad?, puesto, proyecto aula. Esto es lo que vas a usar, digamos, lo que te va a aparecer en el cuaderno del profesor de Seneca en el móvil para que identifiques la tarea que digamos que vas a evaluar. Así que esta descripción corta debes tú reconocerla. Una vez que tenemos esto, bueno, pues este proyecto consistiría en que los estudiantes van a medir la superficie útil de la clase y lo van a hacer, por supuesto, siguiendo un procedimiento científico, por ejemplo, determinando sus errores, el error relativo, el absoluto, haciendo uso de las cifras significativas, ¿verdad?, de los redondeos. Después van a dividir por el número de estudiantes que son y van a comprobar si hay 1,5 metros cuadrados por cada estudiante, como dice el Real Decreto de Espacios que debe haber. Es una tarea que es, y digamos, una tarea integrada, donde ellos tienen que manejar muchas competencias. Así que en el detalle podría explicar todo eso.
Y lo podría explicar tanto a los estudiantes como a sus familias para que sepan de qué va la tarea. Por supuesto, qué criterios voy a evaluar, ¿verdad? Y cómo voy a evaluar esos criterios. Simplemente yo voy a poner, para que veas que se podría escribir, medimos el aula. Aquí vendría, como digo, todo el detalle. Una vez que yo he hecho esto, lo siguiente que voy a hacer es, ya tengo hecha el detalle de la tarea y me voy a ir a esta parte de aquí abajo con las distintas pestañas para, digamos, definir y concretar la tarea. Lo primero en la configuración de la calificación sería que contiene una calificación y el sistema de calificación solo puede ser numérico abierto. Evaluación criterial. Después nos vamos a ir a la pestaña de evaluación criterial. Esta es una pestaña bastante importante. Primera cosa que tengo que hacer, decidir qué instrumento de evaluación voy a usar. Claro, ellos van a hacer un proyecto y yo lo que voy a corregir es el resultado, es decir, podríamos decir, el documento que me van a entregar con todos los pasos que han seguido del proyecto. Así que para mí el instrumento de evaluación va a ser una prueba escrita. ¿Cuáles son los criterios que voy, digamos, a manejar? Bueno, pues estoy dentro del bloque 1 de contenidos y lo que voy a hacer es que me voy a venir para acá y va a ser, por ejemplo, comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores. Así que este criterio me lo traigo. Después, expresar el valor de una medida usando el redondeo y las cifras significativas, me lo traigo también. Y por último, elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. Pues también me lo voy a traer. Fijaos que en esta tarea he decidido que voy a asignar 3 criterios de evaluación. Esos son los que vamos a trabajar. Lo siguiente, la planificación. Aquí vamos a decir cuándo vamos a hacer el proyecto. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es que en este caso, ese proyecto requiere de un tiempo para elaborarse. Vamos a suponer que vamos a hacerlo en la semana que va del 18 de octubre hasta pues la marcamos aquí también y sería hasta el 22 de octubre. Claro, si voy a dar una semana, vamos a trabajar esos 5 días, pues entonces no tiene sentido hablar de la hora, quizá, ¿no? De inicio y de fin de la tarea, pues lo podría dejar así. ¿Que quiero darle un inicio y un fin? Pues lo puedo hacer tranquilamente. ¿Cómo? Escribiendo directamente aquí. Vamos a suponer que vamos a empezar a las 9 de la mañana, que tenemos clase, y vamos a terminar, por ejemplo, a las 14:30, porque es a última hora del viernes. Así que ya tendríamos definido cuáles son los tramos horarios. Después nos vamos a comunicaciones y avisos. Y aquí vamos a aclarar que yo puedo mostrar toda la información de mi tarea a las familias si yo quiero. Y también a los estudiantes. ¿Cómo hago eso? Pues marcando esta casilla de aquí. Es una cosa que yo aconsejo que se haga. ¿Por qué? Pues porque es la forma de informar a la familia y a los estudiantes de la próxima tarea que van a tener que hacer y van a recibir, por supuesto, el detalle, es decir, en qué va a consistir la tarea, la fecha, que yo le voy a decir, por ejemplo, aquí vamos a incluir este evento donde en la agenda de los familiares y vamos a poner también que sean las 2 fechas, ¿vale? No solamente la de inicio y la de fin, sino las 2. Pues van a recibir un globo con una información en Passen donde va a venir marcado de qué día a qué día y de qué hora, ¿verdad? Van a tener que hacer esa tarea. Insisto, eso es marcando esta casilla. Esta otra casilla que ves aquí, que cuando marcas la de comunicar a la familia, ¿verdad? Es la casilla, claro, tendrías que ahora volver a elegir, agenda de los familiares. Es esta otra que se activa, esta la uso yo cuando califico la tarea. Es decir, en primer lugar, notifico que van a hacer la tarea y una vez que la han hecho y yo he calificado la tarea, entonces me vuelvo otra vez aquí y le marco publicar nota. Reciben otro mensaje diciendo, hay una calificación de una tarea que has hecho y ellos pueden ir y ver la nota. Por último, información adicional. Aquí podríamos adjuntar un documento. Imaginemos que yo lo que quiero es, una rúbrica de evaluación para saber cómo van a hacer el proyecto. Yo podría adjuntar aquí la rúbrica de evaluación. Es decir, le indico a los estudiantes y a sus familias cómo deben hacer las cosas para obtener una calificación mejor o peor. Es decir, estoy informando previamente de cómo tienen que hacer la tarea, ¿verdad? Y cómo voy a evaluar la tarea, algo que dice la orden de evaluación que tenemos que informar. Y aquí abajo podríamos también ponernos una información complementaria, pero esta información no va a Passen, es decir, solamente es una información para nosotros, si necesitamos alguna referencia. Por último,
alumnado destinatario, lo que me dice es si yo tengo que seleccionar del grupo de estudiantes a un grupo concreto o a varios estudiantes. Eso, por ejemplo, puede ser muy bueno para las recuperaciones. Si voy a recuperar algo y no todos los estudiantes lo van a hacer, pues podría marcar aquí la asignación parcial, me saldría el listado de alumnos y nada más que tengo que pasarlos aquí a aquellos que tienen que hacer la tarea. Los demás no tienen que hacerla. Fíjate que ya he terminado de asignar cada una de las cosas. Lo siguiente que haríamos, ¿qué sería? Como yo he puesto aquí que vamos a avisar a las familias, si yo le doy a aceptar, fíjate qué ocurre. Me sale un globo diciendo que si pulso en aceptar, le va a mandar un mensaje a las familias y a los alumnos, ¿verdad? Para que sepan que hay una tarea nueva. Claro, yo no quiero que ahora mismo ese mensaje sea enviado. Si quisiera, le doy a aceptar y eso es automático. Si no, pues le doy a cancelar y voy a crear la tarea, pero no voy a avisar a nadie, porque esta tarea después la voy a quitar. Fíjate que ya quedaría perfectamente hecha esta tarea, es decir, es una tarea de evaluación, no es diaria, porque la van a hacer en algo concreto, ¿verdad? Se llama proyecto de medición del aula, la descripción corta, que me he puesto esta, fecha de inicio 18 de octubre, termina el 22 de octubre, ¿la mostramos a la familia? Sí. ¿Publicamos la nota? No. Vamos a suponer que yo quiero publicar la nota, es decir, que ya han hecho la tarea y quiero publicarla. ¿Qué es lo que haría? Pues clicando sobre la tarea que acabo de hacer, me voy a detalle y dentro de detalle vuelvo a comunicaciones y avisos y aquí tengo la casilla que hemos dicho antes. Así que sería tan fácil como esto, ¿vale? Bien, nos volvemos otra vez. Decimos que no, ¿verdad? Ya hemos creado la tarea de evaluación y fíjate que simplemente te voy a comentar esta otra que estaba creada. Si entro en esta otra que estaba creada, fíjate que lo único que quiero que veas es que aquí sí que he puesto el detalle. En este caso, en el detalle, he puesto en qué consiste la actividad, ¿verdad? Es que cada equipo tiene que resolver una colección de ejercicios durante la sesión de clase, donde yo voy a mirar o voy a trabajar el cálculo de errores usando de manera correcta la notación científica y las cifras significativas, además de que tienen que expresar las medidas con las unidades correctas. Y yo voy a corregir esto, ¿vale? Le pongo la actividad de evaluar dos criterios, son el 1.5 y el 1.6. Fijaos que si yo me voy a evaluación criterial, en mi tarea tengo efectivamente criterio 1.5 y criterio 1.6. De manera que yo estoy informando, que es lo que decía antes, a las familias y a los estudiantes de en qué va a consistir la tarea, ¿verdad? Que estoy mirando y pueden ver los criterios asignados. Con esto creo que te queda ya todo explicado de cómo crear tú tus actividades evaluables. Y a partir de aquí podrías ir en el cuaderno de Séneca calificando estas tareas evaluables y después ver cómo quedaría la evaluación por competencias en el cuaderno de Séneca por competencias. Pero eso te lo voy a explicar en un siguiente vídeo. Espero que te haya quedado claro y que te haya gustado el vídeo.